Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema la economía como ciencia social, que es el primer tema de este curso de economía de nivel preuniversitario. Aquí vamos a responder algunas preguntas: de dónde proviene el término economía, o sea, cuál es la etimología del término economía, por qué debemos interesarnos por el estudio de la economía, por qué se debe estudiar economía, qué es la economía, para lo cual tenemos que repasar algunos conceptos fundamentales, cuatro conceptos fundamentales, que nos van a permitir darnos, digamos, una visión clara y poder tener una definición de lo que es economía. Y por último, ¿por qué es que consideramos a la economía una ciencia? No solamente una ciencia, sino una ciencia social, una ciencia social. Bien, entonces vamos a ver lo primero, la etimología del término economía. ¿De dónde proviene el término economía? El término economía proviene de dos vocablos griegos, oikos y nomos, ¿no? Ambos provienen del griego antiguo, ¿no? Oikos significa casa, hogar, hacienda, mientras que nomos significa gestionar, administrar. Ahora, tenemos que contextualizarnos en, la, en el aspecto histórico, ¿no? Estamos hablando de Grecia, el siglo tercero, cuarto antes de Cristo. ¿Qué es lo que, a qué se referían los griegos cuando hablaban, por ejemplo, de hacienda? ¿No? Cuando se habla de hacienda, se habla del patrimonio. Por eso es que ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay un viceministerio de Hacienda, que tiene que ver con todas las propiedades, con todo el patrimonio que posee el Estado. Cuando los griegos empiezan a hablar de economía, se referían básicamente a la economía doméstica. Entonces, cuando hablaban de hacienda, se referían a las propiedades que poseía el amo y señor, incluidos los esclavos, porque recordemos que el esclavo era considerado un objeto más de propiedad del amo y señor. Entonces, inicialmente, cuando se hablaba de hacienda, nos estábamos refiriendo a todas las propiedades del amo y señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad esclavista, una sociedad esclavista. Entonces, al conjugar estos dos términos, oikos y nomos, surge el término oikonomía, que significa administración del hogar, o sea, administración de la hacienda, administración de todas las propiedades que poseía el amo y señor. Luego deriva al latín o economía, ya acercándose más al término que hoy conocemos como economía, que significa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué era la economía o la oeconomía? La recta administración de la casa o hacienda familiar, porque repito, cuando los griegos empiezan a hablar de economía, se referían básicamente a la economía familiar, a la economía familiar. Entonces, el ecónomo era la persona que se encargaba de administrar los recursos, administrar las propiedades, administrar el patrimonio del amo y señor, incluidos los esclavos, eran un objeto más, eran una cosa más de propiedad del amo y señor. ¿Quién fue el primero que habló de economía? Eh, Hay algunos que cuando hablan, por ejemplo, ¿no? eh, del padre de la economía nos quieren poner un padre y un padrastro, ¿no? El padre de la economía es Adam Smith, como vamos a ver más adelante. Pero hay algunos que dicen que Aristóteles también fue padre de la economía. No, Aristóteles es después de Jenofonte. Y Jenofonte fue el primero que habló de economía. Es más, su tratado se titula El Económico. Jenofonte vivió entre el año 430 al año 355 antes de Cristo en Grecia. Era un militar, político y filósofo. Entonces, en este tratado titulado El Económico, Xenofonte nos habla sobre la administración del hogar, sobre la agricultura, sobre la religión, sobre la educación.
en este tratado titulado El Económico. Es la primera referencia que tenemos del término economía, antes de Aristóteles, ¿no? Aristóteles ya viene posteriormente, ¿no? Y hace mayores precisiones, ¿no? Sumamente interesantes. Aristóteles vivió entre el año 384 al año 322 antes de Cristo, en Grecia mismo, ¿no? Y Aristóteles sí habló de tres aspectos fundamentales netamente económicos. Por ejemplo, habló de la teoría del valor y dijo, existe un valor de uso y existe un valor de cambio. Vale decir, ¿no? Las cosas tienen un valor por la utilidad que nos brindan, por la satisfacción que nos brinda. Eso le da un valor a las cosas, pero también tienen un valor de cambio, que es el valor monetario que se le puede dar a, a las cosas, ¿no? Aristóteles no aceptaba que los precios competitivos sean precios justos. Ya, él no era un creyente de la libre competencia, que los precios se determinen. Claro, en esa época todavía no hablaban de oferta y demanda, ¿no? Pero no aceptaba que los precios de competencia que se establecían libremente en el mercado sean precios justos. No, no aceptaba eso, por ejemplo, Aristóteles. Luego Aristóteles también habló sobre la teoría del dinero, no con ese nombre, pero ¿qué habló? Habló de que el dinero servía como medio de cambio, o sea, servía para poder comprar y vender bienes, servía como medida de valor, que quiere decir que servía para poder asignarle un precio a cada bien y servicio de la economía, y también servía como depósito de valor, vale decir, nos permitía ahorrar. Sin embargo, Aristóteles fue muy crítico de aquellos que empezaron a usar el dinero para lucrar. Eso se dio en la teoría del interés, donde Aristóteles consideraba que cobrar un interés por el dinero prestado era usura, en términos generales, ¿ah? No como ahora. Ahora cuando hablamos de usura decimos que la usura se considera cuando supera, digamos, un porcentaje determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha aceptado que el crédito financiero, el préstamo de dinero, es fundamental para el desarrollo no solamente de las familias, sino de las empresas y de la economía en general, ¿no? Sin embargo, Aristóteles no lo aceptaba, ¿no? Decía que el cobrar un interés era usura, era usurero, ¿no? Quien cobraba intereses era un usurero. ¿Por qué debemos interesarnos por la economía? Que es la segunda pregunta que nos hacíamos al iniciar la clase, ¿no? ¿Por qué nos debemos interesar por la economía? Nosotros sabemos de que los recursos que inicialmente recuerden, inicialmente el hombre fue un recolector, vale decir, la naturaleza le proporcionaba todo lo que necesitaba, pero en ese proceso de recolección, el hombre fue depredando los recursos que la naturaleza le ofrecía libremente. El crecimiento poblacional coadyuvó a eso, ¿verdad? A que paulatinamente los recursos se fuesen escaseando cada vez más. ¿Por qué? Por la misma depredación que el hombre hacía de los recursos. Entonces los recursos productivos se volvieron limitados y el hombre tuvo que empezar a producir recursos para poder satisfacer nuestras necesidades. Esta producción y posterior distribución, que es el traslado de los recursos hacia el consumidor, lo hacían las empresas, lo hacen las empresas hasta hoy. Entonces los recursos productivos son limitados y las empresas utilizan estos recursos productivos para poder producir y distribuir bienes y servicios. ¿A quién le proporcionan estos bienes y servicios? A la familia. Las familias son las que demandan y o consumen bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Necesidades que son ilimitadas. Entonces, aquí viene el problema, aquí viene la razón de ser de la economía. El hecho de que las necesidades humanas son ilimitadas y que los recursos productivos son limitados. Entonces, aquí hay un choque. Aquí hay un choque.
Y esto ¿qué es lo que genera? Lo que nosotros conocemos como escasez, ¿verdad? Necesidades ilimitadas contra recursos limitados. Un problema grande y fundamental para la economía. Por eso es que existe la economía. Si no existiese escasez, no existiría la economía. ¿Por qué? Porque la economía de lo que se encarga es de administrar de manera eficiente los recursos que son escasos. Entonces, si todo fuese abundante, ¿para qué estudiar economía? No hay razón de estudiar economía. Estudiamos economía porque los recursos son escasos. Por eso estudiamos economía. Cuatro conceptos fundamentales que nos van a permitir definir con claridad qué cosa es economía. El primer concepto fundamental es el concepto de escasez. Escasez no significa que no haya producto en el mercado. Sí hay, pero no en cantidad suficiente para poder satisfacer las necesidades de todos. Entonces, como no hay cantidad suficiente para la satisfacción de las necesidades de todos, decimos que hay escasez. Repito, escasez no significa que no haya producto en el mercado. Sí hay, pero no en cantidad suficiente. No en cantidad suficiente. Entonces, algunos pueden satisfacer, otros se quedan sin poder satisfacer sus necesidades. A eso le llamamos escasez. ¿Hay escasez? Sí hay escasez de recursos. Por eso es que nosotros tenemos que importar. Por ejemplo, el Perú no produce la suficiente cantidad de arroz. Nosotros tenemos que importar arroz. Todos los años tenemos que comprar arroz al extranjero. ¿Por qué? Porque no producimos la cantidad suficiente para abastecer a toda nuestra población y satisfacer las necesidades de toda la población. No producimos la cantidad suficiente. Entonces, tenemos que importar arroz, por ejemplo. Hay muchos que han dicho, no, pero debemos implementar una política de sustitución de esas importaciones. Eso ya se aplicó hace algunos años acá en el Perú. Se aplicó la política de sustitución de importaciones. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? No resultó, pues. Eso se dio en la época de la década de los 70. Las propuestas de la Comisión Económica para América Latina, la famosa CEPAL, eran las propuestas cepalinas de sustitución de importaciones. ¿De qué decían ellos? Decían, ya, no tiene suficiente cantidad de arroz, muy bien, pues que parte de tu población coma entonces yuca, coma camote, coma mote, ¿no? Que puedan sustituir al arroz. No tienes arroz, muy bien. Es que tu población consuma alguna otra cosa, pues. Consuma alguna otra cosa. Entonces, esas políticas no dieron resultados en la década de los 70 y menos van a dar resultados hoy en día. En el caso del arroz, por ejemplo, nosotros somos consumidores natos de arroz, ¿no? Es muy difícil que alguien sustituya, deje de comer arroz todos los días para comer, por ejemplo, yuca todos los días. Es complicado, ¿no? El arroz se ha convertido en un producto de consumo que nosotros utilizamos diariamente, diariamente. Bien, entonces, escasez no es que no haya, sí hay, pero no en cantidad suficiente. El petróleo es otro producto, por ejemplo, que algunas personas dicen, ¿por qué el petróleo es tan caro en el Perú y en Ecuador y Venezuela, que son vecinos, el petróleo es mucho más barato? ¿Por qué? Porque nosotros no producimos la cantidad suficiente para autoabastecernos. Tenemos que comprar petróleo al extranjero. Entonces, esa es la razón por la cual los precios a los que se vende el petróleo acá en nuestro país son precios internacionales, pues que son sumamente caros. Yo recuerdo, no sé en este momento cómo estará, pero por ejemplo en Ecuador, en alguna oportunidad que yo he ido, el petróleo estaba a $1, por ejemplo. $1 el galón de petróleo. Y la gasolina más cara, o sea, la mejor gasolina que vendía en Ecuador, estaba a $2. Al tipo de cambio actual, bueno, más o menos 8 soles. Acá está a 16 soles, el doble la gasolina. ¿Se dan cuenta?
¿Eso por qué? Porque ellos pueden manejar dos precios, precios internacionales y precios locales, ¿no? Bien, eso es con respecto al concepto de escasez. Con respecto al concepto de eficiencia, eh, ser eficaz, ser eficiente, dos conceptos que para algunos les puede generar cierto conflicto. Yo he puesto acá en la gráfica dos focos. Un foco que tiene de color blanco, que es un foco ahorrador, y el otro es el foco tradicional, clásico, común, corriente, ¿no? Entonces, aquí ambos sirven para satisfacer la misma necesidad y ambos cumplen con satisfacer la necesidad de darnos luz por las noches, ¿verdad? Entonces, ambos son eficaces. ¿Por qué? Porque ambos nos brindan una satisfacción, la misma satisfacción. Nos permiten ver por las noches. Listo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que este foco blanco es un foco ahorrador, ahorrador de energía y ahorrador de recursos financieros. ¿Por qué? Porque dura mucho más que el otro, por ejemplo. Gasta menos energía y dura mucho más. Cuesta un poco más, sí, pero dura mucho más. Entonces, este foco ahorrador es más eficiente que el foco clásico, por ejemplo. O sea, ambos son eficaces, pero el foco ahorrador es más eficiente. Entonces, ¿cuál es el concepto de eficiencia? La eficiencia es aquella que nos permite alcanzar una meta, un objetivo, pero ahorrando la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces ahí estamos hablando de eficiencia. Cuando no solamente alcanzamos la meta, sino que ahorramos la mayor cantidad de recursos posibles. Ahí hablamos de eficiencia. Luego, el concepto de equidad. Equidad o eficiencia distributiva. Y ese es el gran problema en nuestro país, por ejemplo. Ese es, ese es lo que forma parte de la agenda pendiente, lo que se le llama la agenda pendiente en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestra economía en los últimos años ha crecido a un ritmo bastante interesante hasta el año 2019. Hasta el año 2019 nosotros crecíamos a un ritmo de 4,8% anual. Nuestra población crecía menos del 2% anual, entonces estábamos bien. ¿Cuál era el problema? El problema es de que ese crecimiento no se traduce en desarrollo. ¿Y qué significa desarrollo? Significa que todos podamos gozar de ese crecimiento económico, que todos puedan en algún momento lograr satisfacer sus necesidades. Entonces, hay algunos que gozan, ¿no?, de ese crecimiento, mientras que otros no, continúan en su condición de pobres. Pero hemos mejorado, claro que hemos mejorado muchísimo, muchísimo. 20, 30 años atrás, la pobreza en nuestro país alcanzaba más del 50% de nuestra población. Al 2019, la pobreza había llegado al 20%. Claro, el 2020, producto de la pandemia, eso aumentó, pero ya hemos nuevamente vuelto a bajar. Entonces, hemos mejorado, sí hemos mejorado. El crecimiento sí ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población, pero no en la medida que todos hubiésemos querido. Entonces hay una falta, todavía hay una falta de equidad. Y por último, el cuarto concepto fundamental es el costo de oportunidad. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? Todos tenemos que enfrentarnos diariamente a tener que tomar ciertas decisiones. Tenemos que elegir entre una decisión u otra. Esta persona, por ejemplo, que de repente está enfermo, ¿no?, tiene que elegir entre ir al doctor A o al doctor B. Tiene que tomar una decisión. Nosotros, ustedes, tienen que tomar decisiones diariamente, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, cuando los alumnos, los muchachos iban al centro preuniversitario de la Pedro Ruiz Gallo, ¿no?,
yo les decía, ¿cuánto costaba un ciclo? En esa época costaba 600 soles el ciclo, por ejemplo. Entonces les decía, ¿cuánto es tu costo de estudiar? 600. Sí, pero vamos a suponer que un tío te dice, oye, ven, trabaja conmigo, yo te voy a pagar 600 soles mensuales, te voy a pagar 20 soles diarios para que estés acá en la bodega y tú atiendas porque yo tengo que ir a trabajar, tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera, y no tengo quien atienda la bodega. Les quiero que tú me cuides la bodega, que tú atiendas a mis clientes, que tú despaches en la bodega. Entonces, ¿cuál es tu real costo? Los 600 que estás pagando para estudiar y los 600 que estás dejando de ganar porque has tomado una decisión. Tú decidiste estudiar, pero al decidir estudiar, estás dejando de poder percibir 600 soles que hubieses percibido si hubieses decidido trabajar. Entonces, en realidad, ¿cuánto es lo que te está costando estudiar? Los 600 soles que pagas al centro pre cuando existía y los 600 soles que dejabas de ganar si hubieses decidido trabajar. Entonces, ¿cuánto te costaba trabajar, estudiar? 1.200 soles. En realidad, tu costo era 1.200 soles. El costo de estudiar más el costo de oportunidad, que es la mejor alternativa que dejo de lado cuando tomo una decisión. Así se define el costo de oportunidad. Es el costo de la mejor alternativa que dejo de lado cuando yo tomo una decisión. A eso se le llama costo de oportunidad. ¿Qué es la economía? A mí me gusta muchísimo esta definición que, bueno, se ha generalizado también, ¿no? Se ha generalizado mucho. Es una definición que utiliza, que nos da Lionel Robbins, que vivió entre 1898 y 1984, ¿no? Entonces, este señor nos va a responder a la pregunta, ¿qué es la economía? A Robbins solamente le faltó decir una pequeña cosa. Él dijo, la economía es la ciencia social que estudia la actividad humana. Totalmente de acuerdo. Lo único que le faltó decir es que es la ciencia social. Ya, le faltó poner ese término social para que su definición sea, digamos, completa, ¿no? De la economía es la ciencia social que estudia la actividad humana encaminada a satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Ya vamos a ver en las próximas sesiones por qué decimos que las necesidades humanas son ilimitadas, teniendo en cuenta que los recursos que satisfacen esas necesidades son escasos y son susceptibles de usos alternativos. ¿Qué significa eso? Que un mismo bien tú puedes utilizarlo de distinta manera, ¿no? Que un mismo bien tiene usos alternativos. Son escasos y aparte tienen usos alternativos, ¿no? Entonces, esa es la definición que a mi entender y se ha generalizado, es la mejor que tenemos sobre economía, ¿no? Ciencia social que estudia las actividades económicas que el hombre realiza encaminadas a satisfacer sus necesidades ilimitadas, teniendo en cuenta que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. Bien, ahora veamos eh, por qué se considera a Adam Smith como el padre de la economía. Adam Smith vivió entre 1723 y 1790. Y antes de que escriba Adam Smith este libro que publica en 1776, que se llamó Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ese es el nombre completo, ¿no? Hoy en día muchos lo conocen simplemente como la riqueza de las naciones, pero en realidad el libro de Adam Smith se tituló Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Entonces tengan cuidado porque de repente les puede venir en un examen de admisión, ¿no? ¿Cuál fue el libro que escribió Adam Smith y que sentó las bases científicas para que la economía sea considerada como una ciencia, por ejemplo, les pueden preguntar, ¿no? Y no les colocan la riqueza de las naciones, pero sí les colocan una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y tú, como tu profesor de economía te enseñó que el libro que escribió Smith se llamaba La riqueza de las naciones, no la marcas.
Entonces, repito, la riqueza de las naciones y una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones es lo mismo, es el mismo libro escrito por Adam Smith y publicado en 1776. Muy bien, antes de que este libro exista, la economía solamente era considerado un curso más, un curso general en las universidades, que se dictaba en las universidades. Smith sentó las bases para que la economía sea considerada una ciencia, una ciencia. Entonces a él es al que debemos agradecerle que hoy en día la economía sea considerada una ciencia. Karl Marx, que vivió entre 1723 y 1790, ¿no? Escribió un libro que se llama El Capital, criticando las teorías de Smith y de los clásicos, ¿no? Y cuando le tocó definir economía, dijo, bueno, la economía es política, economía política, refiriéndose a las polis, que eran las ciudades-estado, ¿no? Recuerden que política viene del término polis, que se refería a ciudad-estado. O sea, cuando hablamos de economía política, nos referimos a la economía del Estado. Economía del Estado. Entonces, la economía política decía es una ciencia social que estudia las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad. De esa manera es como Carlos Marx definió la economía política. ¿Por qué decimos que la economía es una ciencia? ¿Por qué hoy decimos o podemos afirmar que la economía es una ciencia? Porque cumple con posee tres cosas fundamentales para ser considerada una ciencia. Tiene un objeto de estudio definido, tiene un método propio y tiene un contenido. Lógicamente, cuando hablamos del contenido, nos estamos refiriendo al contenido teórico de esta ciencia. Entonces, la economía es una ciencia porque posee un método científico que nos lleva a obtener un pensamiento lógico. Tiene un objeto, tiene un método y tiene un contenido propio. A continuación vamos a ver lo que es el objeto de estudio, los fines de la economía, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre el método y el contenido sí lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque el contenido está muy ligado a lo que es la división de la economía. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a empezar entonces con el objeto de estudio de la economía. Vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Recuerden que el objeto de estudio de toda ciencia nosotros podemos encontrarlo en su definición. Entonces, ¿cuál era la definición de economía? Decimos, la economía es la ciencia social que estudia, ¿no? O sea, el objeto responde a la pregunta, ¿qué estudia esta ciencia? ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? Entonces, cuando decimos, la economía es la ciencia social que estudia la vida económica o actividades económicas que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La vida económica o actividades económicas que el hombre realiza. Ese es el objeto de estudio. La economía estudia la vida económica o actividades económicas que el hombre realiza. Entonces, si estamos hablando de vida económica o actividades económicas que el hombre realiza dentro de un determinado grupo social, por eso decimos que la economía es una ciencia social. Entonces, ¿para qué es que el hombre realiza estas actividades? Porque las necesidades son ilimitadas. Entonces, necesidades ilimitadas más recursos limitados, el problema, la escasez. Y de la escasez se generan los llamados problemas económicos.
que vamos a ver a continuación. El hecho de que los recursos sean limitados y que las necesidades sean ilimitadas nos lleva a la obligación de tener que elegir. Diariamente nosotros elegimos, todos los días tomamos decisiones. Tenemos que elegir entre distintas alternativas. Diariamente el hombre se enfrenta a la necesidad de tener que elegir entre distintas opciones. Bien, entonces el problema de la escasez, repito, nos lleva a la formulación de problemas económicos. Veamos cuáles son esos problemas económicos. Los problemas que se tiene que enfrentar todo sistema económico son tres, que se interrelacionan. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir y para quién producir? El qué y cuánto producir está referido o está íntimamente ligado al consumo de las familias, a lo que consumen las familias. Por eso es que decimos, ¿será mejor producir algo masivo de uso común o algo de lujo? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué es lo que debo producir como empresa? Lo que debo producir es lo que consume la mayoría de la población o debo dedicarme a producir algo de lujo que está reducido a un grupo determinado de personas. Tengo que responderme a esa primera pregunta como sistema económico. ¿Qué bienes son los que voy a producir y cuánto voy a producir? ¿Qué cantidad voy a producir? ¿Eso en función de qué va a estar? En función, repito, del consumo de las familias. En función de qué es lo que las familias necesitan satisfacer. La respuesta al qué y cuánto producir va a estar en función de las necesidades que tenga cada una de las familias. Luego, todo sistema económico tiene que dar respuesta a la pregunta ¿cómo producir? ¿Con máquinas será más barato o mejor será utilizar mano de obra barata? Ese es otro problema que tenemos que responder. ¿Cómo vamos a producir? Está relacionado al tema tecnológico. La producción está a cargo de las empresas. Entonces, ¿cómo voy a producir? ¿Utilizando más máquinas o utilizando más mano de obra? Depende de los procesos productivos. Miren, en empresas como azucareras, como Comalca, por ejemplo, ¿no? En algún momento en Tumango, en Pucallá, se han pretendido utilizar máquinas para que reemplacen a los trabajadores de corte caña. Y se determinó que no siempre iba a ser mucho más eficiente el uso de la mano de obra que el uso de la máquina, en ese caso en particular. Que no va a ser lo mismo en todos los casos, pero en ese caso en particular, sí resultó que el uso de la mano de obra difícilmente podría ser reemplazada por una máquina para el corte de caña, para cortar caña. Si hay máquinas cortadoras de caña, y en algún momento sí se han utilizado, pero lastimosamente no han tenido la misma performance que la mano de obra. Y por último, la tercera pregunta es, ¿para quién producir? ¿A quién le voy a dar mis productos? ¿Voy a producir para exportar o voy a producir para el consumo nacional, para satisfacer las necesidades de las familias? ¿Voy a producir para jóvenes o voy a producir para adultos? ¿Para qué grupo social voy a producir? ¿Cuál es el nivel socioeconómico del grupo social? Por eso es que antes de empezar a producir, yo tengo que hacer un estudio de mercado para poder determinar quién es mi mercado objetivo, o sea, a quiénes les voy a vender, cuál es su nivel socioeconómico, cuáles son sus costumbres de consumo, a quién le voy a vender. Eso tiene que ver con la distribución. ¿Quién? ¿Para quién voy a vender? ¿Para quién voy a producir y vender? Entonces, estos son los tres problemas fundamentales que todo sistema económico debe enfrentar. Y estas son las tres preguntas que todo sistema económico debe responder.
qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. ¿Para quién producir? ¿Cuáles son los fines de la economía? La economía tiene fin teórico y tiene un fin práctico. Ahora, si nos preguntan, porque ya esa es pregunta de examen de admisión, por ejemplo, si nos preguntan, ¿cuál es el fin último de la economía? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál es el fin último? ¿Será el fin teórico o el fin práctico? La respuesta es el fin práctico. Vale decir, lo que los economistas buscamos finalmente es lograr el bienestar general de la población. Vale decir, la satisfacción de las necesidades de toda la población en general. Ese es nuestro fin práctico, el fin último. Claro, la economía también tiene un fin teórico. ¿Y cuál es ese fin teórico? Generar, elaborar, crear, formular teorías, leyes y modelos que expliquen, que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo en la realidad, qué es lo que está pasando en la realidad. Para eso sirve la teoría, para eso sirven las leyes, la ley de oferta, la ley de demanda. Nos permiten ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad, analizar qué es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, eh, la economía tiene dos fines. Un fin teórico, que es el generar las teorías, leyes, modelos que expliquen lo que ocurre, lo que está ocurriendo en la realidad, y un fin práctico, que es lograr el bienestar general de la población. Y repito, si nos preguntan cuál es el fin último, la respuesta es lograr el bienestar general, lograr la satisfacción de las necesidades en términos generales. ¿Qué cosas son los fenómenos económicos? ¿A qué llamamos fenómenos económicos? Nosotros sabemos que en la realidad observable, se presentan una serie de fenómenos, fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos biológicos, otros fenómenos, pero también se presentan fenómenos sociales. Una parte de estos fenómenos sociales son los fenómenos económicos. Por eso decíamos, la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque los fenómenos económicos forman parte de los fenómenos sociales. La economía estudia la vida del hombre, la vida económica del hombre, las actividades que el hombre realiza dentro de un sistema, dentro de una sociedad, para tratar de satisfacer sus necesidades. La economía es una ciencia social. Los fenómenos, bueno, pues son hechos que se dan en la realidad y que de su estudio nos permite formular leyes y teorías para tratar de explicarlo. Bien, ahora entramos a lo que es el método. Y nosotros decíamos, la economía tiene un método propio, que es el método inductivo-deductivo. Primero vamos a ver lo que es el método inductivo o analítico, también se le llama método inductivo o analítico. El método inductivo analítico parte de lo particular para llegar a una generalización o a un precepto universal, ¿no? La inducción, recuerden, no es segura, solamente es probable, es muy probable. Se puede dar en algunos casos, en otros no. Por eso decimos, lo que es verdad en un caso particular no tiene por qué serlo para todos, ¿no? Para todos. Eh, Algunos ejemplos en siglos anteriores yo decía, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo diga, este, Sócrates era chato. Si Sócrates era chato, es una premisa particular,
yo universalizo y digo, todos los hombres son chatos, ¿no? Digo, Sócrates era hombre, Sócrates era chato, entonces todos los hombres son chatos. ¿Eso es verdad? No, ¿cierto? No es verdad. Entonces, aquí he puesto otro ejemplo. La premisa uno dice, el lunes Andrea no tuvo que trabajar y se despertó tarde. Pues Andrea no tenía que trabajar el día lunes, se despertó tarde. La premisa 2 dijo, el domingo Andrea tampoco tuvo que trabajar y nuevamente se despertó tarde. Desde estas dos premisas yo puedo llegar a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Induzco, por eso se llama método inductivo. Yo induzco que los días que Andrea no tiene que ir a trabajar, se despierta tarde. Es una conclusión. Los días que Andrea no tiene que ir a trabajar, se despierta tarde. Ahora, ¿puedo universalizar esa conclusión? Puedo decir, todas las personas, los días que no trabajan, se despiertan tarde. No necesariamente. Por eso es que, recuerden, la inducción es probable, pero no es totalmente seguro. El otro método es el método deductivo o método científico, perdón, sintético, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos, si es una buena deducción, la conclusión es segura. Lo que se dice del universal debe decirse de todos los casos particulares. Lo que se dice del universal debe decirse de todos los casos particulares. El método deductivo parte de lo universal para lo particular. Por eso es que el método deductivo está más orientado a la corroboración, por así decirlo, de las teorías y leyes, mientras que el método inductivo es lo que nos permite formular leyes, ¿no? Porque en el método inductivo yo observo un caso particular y formulo una hipótesis, ¿no? De la observación de un caso en particular, yo formulo una hipótesis, ¿no? Yo digo, Andrea el lunes no fue a trabajar y se despertó tarde. El domingo tampoco tuvo que trabajar y también se despertó tarde. Yo estoy observando qué es lo que está pasando con Andrea, qué es lo que está pasando en la realidad. Y en base a esa observación, yo formulo una hipótesis, llego a una conclusión y digo, ¿no? Cuando no tiene que trabajar, Andrea se levanta tarde. Entonces luego generalizo y digo, las personas cuando no tienen que trabajar, se levantan tarde. Puede ser cierto, es muy probable que sea cierto, pero no necesariamente tendrá que ser cierto. Las hipótesis luego se convierten en leyes y teorías después de un proceso. Muy bien, el método deductivo parte ya, la ley está dada desde lo universal a lo particular. Entonces, ese es otro tipo de análisis, ¿no? Deductivo. Con el ejemplo, de repente, podamos quedar más claros en el tema. La premisa uno, ¿qué nos dice? Todos los hombres son mortales. ¿Qué nos dice la premisa 2? Lionel Messi es un hombre. Bueno, algunos dicen que es de otro planeta, ¿no? Por la forma como juega al fútbol. Pero es un hombre finalmente. La conclusión es, por lo tanto, Lionel Messi es mortal. De lo general, de lo universal, todos los hombres son mortales,
a lo particular. Entonces, Lionel Messi es mortal. ¿Por qué? Porque Lionel Messi es un